Ya en el templo de Jerusalén había vírgenes, vivían vírgenes, y la tradición quiere, tomada de Oriente y cristalizada entre nosotros en una fiesta litúrgica, aunque después se le ha dado más sentido espiritual, como es mucho más razonable, que la misma Santísima Virgen, como pequeña virgencita de 3 años, fuese a vivir al templo, a estar dedicada al Señor, la fiesta de la presentación. Y bueno, con esto se quiere afirmar o hacer ver que la virginidad ha sido un bien precioso, considerado como tal desde los primerísimos tiempos del cristianismo, que enlazan con los ultimísimos del Antiguo Testamento, y el enlace son María y José. Y por tanto, los padres de la Iglesia, que es a los que hay que recurrir siempre después de la Sagrada Escritura para elaborar una sana teología, hablan desde el inicio de la virginidad como algo sagrado, como un don de especial predilección por parte del Señor. Al surgir la vida religiosa en los primeros siglos, como sustitutivo del martirio, al principio no se hacía, y esto duró por varios siglos, más que un voto, el de obediencia, considerando que el voto de obediencia engloba los otros dos, como efectivamente así es y se vive bien, porque en eso está la sustancia del ser religioso, y la Santa Madre lo dice paladinamente: el no obedecer es no ser monja. Y por tanto la primera obediencia es a Dios y a su amor, para quien ha llamado a servirle con un corazón indiviso por la castidad perfecta, pro terrenium celorum, la castidad en un sentido más privativo, excluyente o negativo, la virginidad en el sentido oblativo, posesivo. Surgen entonces después de una manera ya explícita y entran a formar parte de la fórmula de la profesión los otros 2 votos, el de pobreza y el de castidad. De manera que la castidad entra así a constituir materia de un bien superior que el alma se obliga a practicar, un voto. Lo esencial de la doctrina sobre la virginidad no es que haya que buscarlo en afirmaciones o escritos de los padres de la Iglesia, sino que lo tenía ya recibido la misma Iglesia de labios de su divino esposo y fundador, que nos lo dice en el Evangelio: pro terrenium celorum, cuando le plantean aquella cuestión de aquella mujer que se ha casado sucesivamente con 7 maridos, de quién será mujer en el reino de los cielos. Y entonces, pareciendo a los discípulos muy pesados los vínculos, las obligaciones del matrimonio que les estaba explicando Jesús, le dicen: si tal es la condición del hombre con respecto a la mujer, no trae cuenta el casarse. Y Jesús le responde que no todos eran capaces de comprender esa palabra, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, porque algunos son inhábiles para el matrimonio por defecto físico de nacimiento. Físico puede decir también psíquico, por defecto de su naturaleza. Lo dice Jesús. Otros, en cambio, por violencia y malicia de los hombres. Y otros, en fin,
se abstienen del matrimonio libre y espontáneamente por propia voluntad, y lo hacen propter regnum celorum. Quien sea capaz de entender esta doctrina, que la siga. Termina diciendo el Señor. O sea, el quid de esta cuestión es este: propter regnum celorum, es renunciar a un bien en aras de otro bien mucho mayor. Porque la virginidad es superior al matrimonio absolutamente hablando. O sea, consideradas objetivamente las cosas. Para la persona a la que Dios no llama a ser virgen, no es superior en el sentido que se santificará en el camino del matrimonio, pero en absoluto es superior la virginidad. San Pablo dice que la mujer no casada y la virgen, en la liturgia de las horas nuestras, fatal, traduce la soltera, y eso no tiene nada que ver. Es la virgen. Piensan en las cosas del Señor para ser santas en cuerpo y alma. Esta es la clave de la vivencia de la virginidad. La consagración a Dios de cuerpo y alma, de manera que son sagrados ambos. Como en un cáliz no se puede hacer otra cosa que poner el vino que ha de ser consagrado. Lo mismo en el cuerpo y en el alma de esa criatura. Por tanto, desde el principio los padres de la Iglesia exhortan a las vírgenes a no adornarse, a no querer complacer a las criaturas, y los padres las exhortan. No se honra a la virginidad por sí misma. La Virgen consagrada en sí misma no, sino es por el don que de sí hacen a Dios. Y entonces se entiende la virginidad como una suerte de matrimonio espiritual. Y empiezan a ser llamadas las vírgenes y a ser entendidas teológicamente como esposas de Cristo. Dice San Ambrosio, y hay que entenderlo en un sentido muy amplio, virgen es quien se desposa con Dios. Y dirigiéndose a ellas, San Agustín les dice: amad con todo vuestro corazón al más hermoso entre los hijos de los hombres. Libre está para ello vuestro corazón, desligado se halla de todo lazo conyugal. Si pues, en caso de estar casadas, hubierais debido tener grande amor a vuestros maridos, ¿cuánto más no deberéis amar a aquel por quien habéis renunciado a tener marido? Quede clavado por entero en vuestro corazón en una cruz. Tú, oh Cristo, hace expresar otro padre de la Iglesia, San Metodio, a una de aquellas vírgenes al consagrarse. La invita a decir así: tú, oh Cristo, eres para mí todas las cosas. Para ti me conservo, oh esposo. Cuando el amor de Cristo es el que impele a una mujer, a una joven, a encerrarse para siempre entre los muros de un monasterio, es para contemplar y amar más libremente y más a su sabor a quien ama sobre todas las cosas y al que merece la entrega por eso mismo de todas las cosas. Es Él el que la incita a entregarse por entero. Y entonces esa mujer, por la virginidad que la asimila a su esposo, se va haciendo cada vez más parecida a él, porque seguirle significa imitarle. La virginidad no divide el corazón, ese corazón que tantas veces experimentamos que tenemos hecho pedazos, como diría la Santa Madre, ese corazón en el que crecen juntos el trigo y la cizaña, desintegrando una armonía original, que es aquella en la que Dios nos creó y que nosotros distorsionamos por el pecado original, que aunque se nos borre, sigue
el reato, lo que llamamos el fome peccatio, la concupiscencia, que dice el Concilio de Trento, que sin ser pecado, del pecado proviene y a él inclina, y lo que hace es disgregarnos. Bueno, pues lo que hace la virginidad en contra de eso es unificar, armonizar, integrar y crear esa unidad interior. Propicia en la mujer que se entrega a Dios que viva sin cuidados ni inquietudes, más que pendiente de Él. Serán dos en una sola carne. Te voy a dar una ayuda semejante, dice Yahvé al ver que Adán está solo. Y esa ayuda semejante es Eva. Los padres de la Iglesia han visto, muy bonita es esta tradición teológica, que la ayuda semejante para la pobre humanidad sola y perdida y desnortada es el Verbo encarnado, hecho hombre como nosotros hombres. La virginidad además facilita la elevación espiritual, porque, según Santo Tomás de Aquino, el uso del matrimonio impide que el alma se emplee totalmente en el servicio de Dios. Y los frutos de la virginidad, además de que para quien la vive entre obras apostólicas facilita mucho más la libertad de tiempo y el desprendimiento y todo que el estar dedicado a una familia, es que cuando esa virginidad se une a la oración y a la penitencia, fecundiza mucho más la fuerza que hace que esa penitencia y oración se extienda por el cuerpo místico de Cristo, por la comunión de los santos. Y es un testimonio de fe y de amor, y es una virtud que espiritualiza, que angeliza, sin deshumanizar. Escribe así San Cipriano, que es uno de los santos que tiene cosas más bonitas sobre las vírgenes consagradas, y dice que algunas de ellas, en lugar de vírgenes consagradas, son viudas de Cristo y adúlteras a Cristo. Pues en una de estas obras suyas dice: lo que hemos de ser todos, ya vosotras habéis empezado a serlo. Tenéis ya en este mundo la gloria de la resurrección y pasáis por el mundo sin contaminaros con su corrupción. Mientras os conserváis vírgenes y castas, sois iguales a los ángeles de Dios. Esta es la perla preciosa. Es el tesoro ignorado, por el cual dar 100.000 vidas era comprar muy barato. Pues eso es lo que han hecho. Venderlo todo sin tener conciencia ni dramatizar de que han dejado nada, por esa perla preciosa. Y por eso la virginidad es una virtud que, sin que en sí misma sea superior, desde luego no podría serlo ni ella ni ninguna, a la superior de las virtudes, a la primera de las virtudes, que es la caridad, porque sin virginidad, sin caridad, ya se puede ser puras como ángeles y soberbias como demonios. Pero la virginidad no supera en sí misma a la caridad o a la humildad, pero tiene un encanto, un perfume y una hermosura de candor, y claro, evoca a la Santísima Virgen. En fin, el fruto más dulce de la virginidad es que las vírgenes consagradas manifiestan a los ojos de su madre, la Iglesia, la santidad de la íntima unión de ellas mismas con Cristo. Y son, dice el Concilio Vaticano II, un signo escatológico. Son ya en este mundo lo que estamos llamados a ser en el otro. Son, en efecto, dice por fin San Cipriano, flor que brota de los gérmenes de la Iglesia. Son ornato y esplendor de la gracia espiritual, alegría de la naturaleza, obra perfecta e incorrupta de loor y gloria, imagen divina en que reverbera la santidad del Señor, porción la más ilustre del rebaño de Cristo. Gózase la Iglesia y en ellas florece exuberante su gloriosa fecundidad, de modo que cuanto más numeroso se hace el coro de las vírgenes, tanto más crece la alegría de la Madre. Es de la encíclica Sacra Virginitas
del 25 de marzo de 1954, año mariano, del venerable Pío XII. Porque como parece que no hay más magisterio que el inmediatísimo, pues se nos olvida todo lo anterior. Y hay que ir a las encíclicas de los papas anteriores y tan santos como Pío XII. Pues esa encíclica es un monumento de exposición teológica y espiritual. Después, la segunda parte habla de los errores contra la virginidad, de los que lo combaten, eso ya no nos interesa.